¿Sabías que no todos los canarios mudan igual y que factores como la salud y el clima influyen? Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre cuánto dura la muda de los canarios, un tema muy importante que te interesa saber si tienes canarios. Sin más, empezamos. La muda en los canarios es un proceso fisiológico, natural y necesario, que se repite cada año y que suele durar entre 6 y 10 semanas. Normalmente comienza con la llegada de las altas temperaturas, por lo que en España este proceso suele producirse entre junio y septiembre, aunque la fecha exacta puede variar dependiendo de la zona y de sus condiciones climáticas. Además, factores como el estado de salud del pájaro, las condiciones del aviario, la alimentación o incluso el estrés pueden influir tanto en el inicio como en el desarrollo de la muda. Durante este periodo, los canarios van perdiendo poco a poco sus plumas viejas para dar paso a su nuevo plumaje, y es normal que estén mucho más tranquilos de lo habitual, que pasen más tiempo quietos en un lugar de la jaula y que dejen de cantar. En principio no hay ningún motivo para preocuparse, porque durante la muda los canarios están centrando toda su energía en renovar sus plumas. Sin embargo, este proceso puede debilitar temporalmente sus defensas, por lo que es muy importante cuidarlos bien, ofreciéndoles una alimentación completa, equilibrada y adaptada a la época, suplementos vitamínicos específicos y un entorno tranquilo que los ayude a pasar la muda de la mejor manera posible. Ahora bien, aunque lo normal es que los canarios hagan una muda al año, hay algunas situaciones que pueden alterar este proceso y es importante conocerlas para saber cómo actuar si ocurren. Una de las más comunes es la falsa muda, que es cuando el pájaro empieza a mudar, fuera de su época natural, a veces incluso en pleno invierno. A diferencia de la muda normal, esta pérdida de plumaje es irregular, desordenada y no responde al ciclo natural del ave y suele estar provocada por cambios bruscos de temperatura, exceso de luz artificial o un mal control del fotoperiodo. Es decir, si los pájaros están expuestos a demasiadas horas de luz o no siguen una rutina estable, su organismo se desajusta y pueden comenzar a mudar. El problema es que esta muda fuera de tiempo desgasta muchísimo a nuestros canarios, los debilita y si no lo detectamos y corregimos a tiempo, puede acabar afectando seriamente a su salud, derivando en problemas mucho más graves. Otra situación que debemos tener en cuenta es la muda prolongada, que ocurre cuando el proceso de cambio de plumaje se alarga más de lo habitual. Este problema suele afectar sobre todo a canarios mayores, pájaros con alguna debilidad previa, con una alimentación deficiente, con presencia de parásitos o incluso también puede deberse al estrés o a un ambiente poco adecuado. En la mayoría de canarios afectados por esta situación, el plumaje no termina de renovarse correctamente, quedando desigual, pobre, sin brillo y con mal aspecto, por lo que el pájaro no logra recuperar su forma como debería. También existe lo que se conoce como remuda, que ocurre cuando el canario ya ha hecho su muda completa, pero más adelante vuelve a mudar otra vez fuera de temporada de muda. Esto no es algo normal y casi siempre es señal de que algo no va bien, puede estar causada por estrés, por cambios en el entorno, por problemas de salud o por un manejo inadecuado del aviario. Por eso si detectas una remuda, lo mejor es observar bien al canario, revisar todo su entorno y tratar de corregir lo que pueda estar provocando este desajuste. Por último, tenemos la muda francesa, que es un caso especial porque se trata de una enfermedad vírica que provoca una caída normal de plumas, sobre todo en las alas y en la cola, y en muchos casos esas plumas no vuelven a crecer correctamente, afectando tanto a la apariencia como a la salud de los canarios. Es una situación muy seria, que suele darse especialmente en canarios jóvenes y aunque no existe un tratamiento específico, sí se puede prevenir con una buena higiene en el aviario y seleccionando bien a los reproductores para evitar que el virus se propague entre las crías. Recuerda que ante cualquier duda o problema grave, lo mejor es acudir a un veterinario especializado en aves para asegurar un diagnóstico correcto y para que nuestros canarios puedan recibir el tratamiento adecuado. Como ves, no todas las mudas son iguales y en algunos casos pueden aparecer complicaciones que afectan al bienestar de nuestros canarios. Por eso es fundamental saber detectarlas a tiempo y sobre todo ofrecerles los cuidados adecuados durante esta etapa tan delicada. Si quieres aprender cómo cuidar bien a tus canarios durante la muda, qué alimentación ofrecerles, cómo debe ser el entorno en el que se encuentran y qué errores debes evitar, te recomiendo que veas este vídeo del canal donde te explico todo paso a paso y con detalle. Por último, el tipo de muda de los canarios también está relacionada directamente con la edad de los pájaros. Los canarios jóvenes, en su primera muda en torno a las 6 y 12 semanas de vida aproximadamente, hacen una muda parcial en la que reemplazan únicamente las plumas del cuerpo, conservando las plumas de vuelo, mientras que en el caso de los canarios adultos, es decir, aquellos pájaros que tienen más de un año de edad, durante la muda cambian completamente su plumaje y hacen una muda completa de todas sus plumas de manera progresiva, incluidas las plumas de las alas y la cola. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo con tus amigos, por aquí te dejo más vídeos relacionados con la muda de los canarios y como siempre te espero en el próximo vídeo.